A lo largo de nuestra historia han existido una gran cantidad de conflictos bélicos en todo el mundo, algunos a escalas globales y otros en localizaciones más específicas del globo terráqueo, pero algo que ha caracterizado a la mayoría es la participación humana en los dos bandos enfrentados, que aunque es lo más habitual, no siempre es así. Por eso hoy vamos a estar hablando de una de las veces que la humanidad intentó vencer a la naturaleza y falló en el intento. Para esto tenemos que ubicarnos en Australia después de la Primera Guerra Mundial, cuando en 1932 tuvo lugar una de las guerras más insólitas de la historia de la humanidad, la que libró el ejército de Australia contra los emúes, unas grandes aves que resultaron ser más inteligentes de lo que creían los militares. Conocida como la Guerra del Emú, se desencadenó como una operación militar en la que el ejército australiano empleó un gran número de proyectiles con poco éxito debido a la gran habilidad para organizarse que mostraron estas aves, además de su gran agilidad y velocidad. Sucedió a finales de año, cuando muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial, convertidos en campesinos, se vieron obligados a trabajar en sus tierras en muy malas condiciones, además de tener que cultivar en áreas de Australia Occidental donde la tierra era apenas fértil. Además que los veteranos tenían que lidiar con la caída en picada de los precios del trigo debido al inicio de la crisis económica de la Gran Depresión en 1929. Considerando esto, sus dificultades aumentaron con la llegada de hasta 20.000 emúes, cuyas rutas migratorias los llevaban regularmente hacia la costa desde las regiones interiores del continente después de la época de cría. El problema llegó cuando las enormes aves descubrieron que las tierras cultivadas suponían un buen hábitat y consumieran y echaran a perder todas las cosechas. Frente a esta adversidad, los agricultores solicitaron ayuda al gobierno para que les concediera acceso a armas y municiones con el fin de deshacerse de esta plaga de emúes. El ministro de Defensa, George Pearson, aceptó ayudarles, aunque puso algunas condiciones como que las armas debían ser utilizadas solo por personal militar, el transporte de las tropas debía ser financiado por el gobierno y que los agricultores serían encargados de proporcionar la comida y alojamiento a los soldados. Teniendo esto claro, fue en octubre de 1932 cuando inició el despliegue militar en los territorios donde hacían estrago los emúes, estando convencidos los soldados de que la victoria sería rápida y fácil. La operación estuvo dirigida por el mayor Meredith de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana, que tenía a su disposición ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos de munición. El 2 de noviembre, los soldados realizaron su primer intento para acabar con la población de emúes, confiados de que no enfrentarían demasiadas dificultades. Cuando la unidad detectó una manada de emúes de 50 ejemplares, el comandante ordenó el inicio del ataque. No obstante, las aves se dividieron en pequeños grupos y evitaron sufrir grandes bajas. Unos días después, una planeada emboscada resultó en un fracaso cuando una de las ametralladoras se atascó tras haber dado de baja a solo 12 aves. Un intento posterior de perseguir a los animales restantes en un camión tampoco tuvo éxito cuando se hizo evidente de que el vehículo no podía seguir el ritmo de los veloces emúes. Incluso el mayor Meredith mencionó a la prensa local en 1953 la siguiente frase, cito: "Si tuviéramos una división militar que resistiera a las balas como estas aves, podría enfrentarse a cualquier ejército del mundo. Pueden hacer frente a ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques". 6 días después del primer combate, tras haber gastado unos 2.500 cartuchos, el ejército australiano solo había logrado dar de baja entre 50 y 500 emúes. Entonces fue que debido a esto, el ministro de Defensa ordenó la retirada de los militares. No obstante, solo unos días después, las aves reanudaron sus ataques a los cultivos y la operación militar volvió a iniciarse para combatir a la grave amenaza agrícola. El gobierno de Australia Occidental reanudó la operación y el mayor Meredith de nuevo encabezó la ofensiva. Pronto lograron causar entre las filas del plumífero enemigo pérdidas de un centenar de efectivos a la semana. Cuando el ejército se retiró el 10 de diciembre, se estimaba que 986 emúes habían sido dados de baja en la batalla y que 2.500 lo hicieron posteriormente como consecuencia de las heridas. El resultado fue claro, Australia resultó derrotada en ambas ocasiones, y además de perder 9.860 rondas de munición y un gasto desorbitado en combustible y múltiples gastos varios, también perdería la dignidad. Pero la guerra del emú no resolvió los problemas de los campesinos australianos, ya que años más tarde, tanto en 1934 como en 1943 y en 1948, tuvieron que volver a solicitar ayuda militar para reducir el número de aves. No obstante, en estas ocasiones sus peticiones no fueron satisfechas por el gobierno australiano. Debido a esto, a lo largo de las décadas de 1930 y 1940, las cercas de barreras de exclusión se convirtieron en un medio popular de mantener no solo a los emúes, sino también a otros animales como los dingos y los conejos alejados de las
áreas agrícolas, preveniendo posibles ataques de estos a sus cultivos. Además de que, como dato, en los últimos años las referencias a la guerra del Emu se han convertido en un popular meme en el internet, llegando hasta el punto de que en el 2020 se creara un videojuego basado en esta guerra un tanto peculiar llamado Emu War. Y hasta aquí el video de hoy. Cuídense mucho, nunca dejen de escribir su propia historia y hasta una nueva oportunidad.